Historia de dos ciudades. Historia de dos ciudades, más conocida con su título original A Tale of Two Cities, es una novela del escritor Charles Dickens que describe maravillosamente algunos acontecimientos en los albores de la Revolución Francesa, y cuyos escenarios principales fueron Londres y París. Además de haber descrito con crudeza los hechos vinculados a la Revolución, Dickens dibujó retratos de dos ciudades con notorios contrastes. Salvando las diferencias, tomé el título de aquel libro para intitular este breve artículo, con el fin de graficar sucintamente dos ciudades que pude visitar hace ya un tiempo. Ambas son capitales estaduales. Ambas se sitúan en el país más influyente del mundo en el último siglo, pero ambas denotan grandes diferencias en cuanto a su desarrollo económico e institucional, por lo menos en las últimas décadas. En el año 2006, a través de la beca International Visitors Leadership Program del Departamento de Estado de Estados Unidos, por intermedio de la prestigiosa Fundación Universitaria del Río de la Plata, pude visitar ese gran país del norte de nuestro continente. Con la expectativa de un joven economista, soñaba explorar algunos rasgos de la cultura, la política, la sociedad y la economía de la gran potencia. Dentro de la agenda del viaje, teníamos la chance de conocer varias ciudades, entre ellas la ciudad de Austin, capital del estado de Texas, y la ciudad de Harrisburg, capital del estado de Pensilvania. Debo confesar que, previo al desembarco en aquel país, no conocía demasiado sobre los números de dichas ciudades, pero lo que fui descubriendo con el correr de los días llamó mi atención en grado sumo. La primera ciudad que visitamos fue Austin. A primera vista, aprecié una ciudad pujante, con orden y pulcritud, con algunas nuevas edificaciones y un aire de crecimiento muy evidente. Visitamos el Town Hall o alcaldía. Nos entrevistamos con algunas principales autoridades municipales, entre ellas el alcalde Will Wynne, y pudimos conocer de primera mano la visión de sus líderes comunales. El acceso a los números de la ciudad me proporcionó de inmediato una idea. Estábamos visitando una de las ciudades de mayor crecimiento económico y poblacional de los Estados Unidos. Una de las cosas que más capturó mi atención fue que la alcaldía y el consejo deliberante se encontraban en un moderno edificio cuyos ventanales dejaban a la vista de los transeúntes todo su interior. Por ejemplo, una persona que caminara por la vereda podría apreciar si el consejo de la ciudad se encontraba sesionando. Todo un diseño pensado para enarbolar los conceptos del Government Transparency y Open Office. Los anfitriones nos dieron cuenta de algunos aspectos que caracterizaban esta política de transparencia gubernamental. Por ejemplo, los ciudadanos podían acceder a los informes de las comisiones, saber fecha y lugar de las reuniones de sus miembros y con quiénes se reunían. El Consejo estaba abierto a la participación de los ciudadanos. Todos los proveedores y funcionarios debían hacer la correspondiente declaración de conflicto de intereses y los lobistas debían estar oficialmente inscriptos. En aquel momento la ciudad contaba con un departamento de desarrollo económico que centraba sus esfuerzos en promover las actividades culturales, la expansión de los negocios existentes, la creación de incentivos que permitieran la atracción de nuevos emprendimientos, la promoción del turismo, música, entretenimiento y el apoyo de pequeños negocios incipientes. No era casualidad, por ejemplo, que la ciudad de Austin ostentara la fama de ser la capital de la música en vivo. Luego de un par de semanas, arribamos a la ciudad capital de Pensilvania, Harrisburg. El primer lugar que visitamos fue el Capitolio, sede del Poder Legislativo del Estado. Se trataba de un palacio centenario que ostentaba una opulencia envidiable, claro y evidente signo de una época de riqueza de un tiempo pasado. Fuera del impresionante palacio, la ciudad mostraba menos actividad en sus calles. En términos relativos,
esta urbe tenía mucho menos color y pulcritud que Austin. La cantidad de homeless o personas sin hogar era notoria y muchos negocios tenían sus ventanas cerradas con carteles out of business. Este primer vistazo me dio algunas ideas intuitivas sobre la situación socioeconómica, que luego fueron corroboradas con la contundencia de las estadísticas. Una tasa de desempleo superior a la media nacional, tasas de crecimiento poblacional negativas desde los años 70, una de las tasas de crecimiento económico más bajas del país, y el indicador de pobreza marcaba que 1 de cada 4 habitantes era pobre. Los números hablaban por sí solos. Tuvimos el honor de ser recibidos por el alcalde de aquel entonces, el señor Stephen Reed, junto a algunos de los miembros de su equipo, y nos obsequió a cada uno de nosotros un ejemplar del presupuesto de la ciudad, un impreso en unas 400 páginas. Otro souvenir que nos regaló fue una pintoresca taza con el logo de la ciudad y su nombre estampado en la misma. El señor Reed cumplía ya 24 años como alcalde y manifestaba su intención de continuar sirviendo a la ciudad por un tiempo más. La prensa de aquellos días daba cuenta de acusaciones de corrupción en contra de aquella administración comunal. Luego de ver semejantes contrastes con Austin, no pude más que comenzar a imaginar preguntas y posibles respuestas. ¿Qué podría haber transformado a la pequeña Austin en una de las ciudades capitales de mayor crecimiento en los últimos lustros? ¿Y qué podría haber provocado la decadencia de la otrora opulenta Harrisburg? Bueno, fue allí cuando recordé las clases de historia económica de los profesores Roberto Varo y Luis Coria. En los claustros universitarios pasamos horas apasionantes indagando sobre los conceptos de la nueva economía institucionalista. Esas ideas me ayudaron a elucubrar algunas posibles respuestas a los interrogantes planteados. En efecto, las instituciones económicas y políticas y la instalación de una estrategia de desarrollo como política de Estado podrían ayudar a explicar por qué dos ciudades capitales del mismo país podían tener desarrollos tan divergentes. Y ya que menciono la palabra instituciones, es menester recordar que ese término no aplica a organizaciones solamente. El concepto abarca diversos aspectos de la organización de una sociedad. Las reglas de juego formales e informales, la generación de incentivos a la iniciativa privada, la política tributaria, la visión de los principales esquemas legales y económicos, la organización de las instituciones civiles y sociales e incluso la transparencia y el accountability de los funcionarios de gobierno. Algunos de estos conceptos fueron abordados por economistas galardonados con el Premio Nobel, tales como Ronald Coase, Douglas North, Elinor Ostrom, entre otros. En estricto rigor, para poder contestar a los interrogantes sobre el desarrollo económico de cualquier lugar, es necesario realizar estudios más profundos y con fundamentos científicos. Pero intuitivamente y con la impetuosidad de un joven economista, me permitía inferir que el crecimiento económico de aquellas ciudades y la calidad institucional de las mismas podían estar altamente correlacionadas entre sí. Volviendo a mi país, luego de haber visitado otras ciudades más, me preguntaba, ¿qué lecciones podemos aprender? ¿Qué vínculos podemos encontrar entre la calidad institucional y el desarrollo de las regiones de nuestro país? Y si extrapolamos estos conceptos a la nación entera, ¿podríamos explicar las épocas de crecimiento y decadencia de nuestro país a la luz de sus instituciones? Y en vistas de la situación actual de las instituciones argentinas, gobierno, justicia, régimen impositivo y laboral, derechos de propiedad, respeto de las reglas de juego,
previsibilidad y transparencia en los actos de gobierno, organismos de control de los bienes públicos, etc. ¿Podríamos vaticinar el desarrollo de Argentina en los próximos años? Les dejo a mis distinguidos lectores estas inquietudes. Quizás ustedes puedan llegar a sus propias conclusiones.